a su candidata vicepresidencial, Cristina Carrera, el general en servicio pasivo Víctor Arauz busca llegar a la presidencia por el movimiento político Pueblo, Igualdad y Democracia. ¿Qué propuestas tienen para nuestro país? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Cristina Carrera, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Qué gusto, Cristina, gracias por acompañarnos. Qué gusto, Gisela. Estoy encantada de estar acá y poder conversar contigo, pues, y que nos escuchen los oyentes, ¿no? Muchísimas gracias. Hablemos, primero creo que es importante hablar de su compañero de fórmula, Víctor Arauz, porque ¿por qué usted ha decidido participar en este binomio? ¿Y hace cuánto conoce usted al señor Arauz? Bueno, decidí participar por un tema de vocación de servicio. Soy abogada de profesión, he sido litigante desde hace 20 años que me gradué como abogada. Y pues nada, siempre he tenido este enfoque de ayuda social desde el espacio en el que me he manejado. Y esta fue la puerta, la oportunidad maravillosa para poder servir a mayor escala, ¿no? ¿Y por qué con Víctor Arauz? ¿Lo conocía de antes? ¿Sabía su trayectoria? Claro. Bueno, conocía de Víctor porque cuando él fue jefe de Guayaquil en el distrito en el que estuvo, pues su trabajo era notorio, ¿no? Porque había un muy buen control de la criminalidad y demás. Y posteriormente a eso, pues fuimos coincidiendo en espacios. Víctor con sus luchas, yo con mi actividad. Y así llegamos a coincidir, empezamos a conversar, a conocernos qué son los procesos que se dan antes de llegar a estos acercamientos. Y pues finalmente nos dimos cuenta que coincidimos en ideales, en valores, en el mismo espíritu de trabajo, de hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, yo le pregunto esto porque la candidatura del general en servicio pasivo, Víctor Arauz, ha sido, por decirle menos, polémica tras los varios escándalos en los que se vio envuelto durante el gobierno pasado, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Sabe usted si logró Arauz recuperar su visa a los Estados Unidos o tendrá, en caso de que llegue al gobierno el presidente, problemas para ingresar a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos? Claro, qué bueno que me haces esa pregunta, Gisela. Porque finalmente lo que sucedió en aquel tiempo no dejó de ser más que un escándalo mediático. Tenemos que aterrizar las circunstancias y hacerle notar e informarle a la ciudadanía que no existió ni una sola denuncia en contra del general Víctor Arauz, no hay ni una sola investigación en fiscalía en contra de él, no hay nada que manche su buen nombre. Lo que sucedió en ese tiempo pues fue que resultaba, por así decirlo, incómodo frente a las circunstancias que se estaban dando. Habían investigaciones que se estaban llevando en ese momento a la interna. El caso de León de Troya resultaba incómodo y pues se terminó en una especie de escándalo mediático donde se perjudicó su figura, y no solamente la de él, sino la de sus compañeros de promoción. Pero fue un escándalo mediático, pero recordemos que en diciembre de 2021 la Embajada de los Estados Unidos canceló la visa del general Arauz y de su familia también, y esto sucedió días después de que el entonces embajador, que era Michael Fitzpatrick, había dado una información, incluso creo que salió en el portal Primicia, si no me equivoco, fue una información de este medio de comunicación, que en Ecuador existían narcogenerales. Fue justamente después, ¿no? Y entonces, si usted dice que fue mediático, ¿no sucedió nada después de eso? Es decir, ¿existe o no un proceso penal en contra de Arauz o no? No existe ni un solo proceso penal, no existe ni una sola denuncia. Es al contrario, es Víctor Arauz quien puso una denuncia por lo sucedido. Y es esa denuncia la que no tuvo, pues no es que no tuvo acogimiento, se presentó en fiscalía y pues finalmente no hubo intervención en ese sentido, no hubo un avance, no se alimentó, no pasó absolutamente nada. Entonces, entendería yo que la respuesta que pudo haber tenido el entonces embajador, que dicho sea de paso ha sido cuestionado
Sabemos que fue separado del cuerpo diplomático de Estados Unidos y está siendo investigado por el FBI en este momento. Eso da buena cuenta de que se pone en tela de duda todo lo sucedido en ese momento, y que finalmente Víctor Arauz al día de hoy camina libremente por las calles. Sin embargo, no le han devuelto la visa, o sea, no ha aplicado de nuevo a la visa para ver si no se lo la ha dan. hecho porque estamos trabajando, hay un proyecto político de por medio, y yo estoy firmemente convencida, porque también la intención, y Víctor lo ha dicho de manera pública, este no es un problema en contra de un país o en contra de un Estado. Esto fue un asunto que sucedió con un funcionario, y hay que separar esas dos circunstancias. De ser electo presidente, las relaciones comerciales y las relaciones de toda índole pues se mantendrán, y se buscará reafirmarlas y que crezcan todo lo que se pueda. Pero sí creo que hay que aterrizar las cosas y separarlas, sobre todo, y dejar muy claro a la ciudadanía este punto. Víctor Arauz no tiene investigación en su contra de absolutamente nada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el caso Encuentro, en el que también fue mencionado Víctor Arauz en mayo de 2024, que dice que según las transcripciones difundidas por la Fiscalía, el expresidente Rafael Correa habría ofrecido respaldo a Víctor Arauz para una posible candidatura presidencial a cambio de que se comprometa a encarcelar al expresidente Lenín Moreno? ¿Arauz era parte de un proceso de conspiración contra Moreno? ¿Usted ha conversado esos temas con él? Absolutamente no. Por supuesto, claro que lo hemos conversado. Y son supuestos chats filtrados. No hay nada que lo haya comprobado. Dentro de Fiscalía tampoco se ha hecho una comprobación al respecto. Es información que no sabemos de dónde proviene, y no hay nada que así lo certifique. Entonces no deja de ser mera especulación. No es más que eso. ¿Usted pudo confirmar todos estos casos para tranquilamente poder caminar hacia una candidatura con él? Claro, yo he conversado ampliamente con el general Víctor Arauz sobre este tema, y la decisión de embarcarme en este proyecto político junto con él pues nace de la certeza de que nada de todo lo que estamos conversando tiene asidero. ¿Y por qué nos parece importante, Cristina, conocer la relación entre el binomio, ¿no? El candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia? Porque justamente la vicepresidencia no tiene ninguna otra función que no sea la de reemplazar al presidente y aquella que le asigne justamente el presidente. ¿También ha conversado usted sobre ese tema? ¿Cuál será su papel en caso de llegar a Carondelet? Por supuesto, Gisela, y yo quiero aquí anotar algo. No es detalle menor. Yo creo que estamos haciendo una lectura a veces un poco rápida, por así decirlo, ¿no?, de lo que dispone la Constitución. Suceder al presidente en caso de su ausencia temporal o definitiva, como ha sido en muchos casos, no es detalle menor. No, para nada. No lo es, en absoluto. no lo es. Entonces, la misma Constitución lo manda. Que no esté, pues lo decía el otro día, que no haya un acápite específico en el que te diga las funciones del vicepresidente serán tales, tales y tales, no significa que la Constitución mismo está mandando que el vicepresidente le sucederá. Y eso ya se convierte en un mandato constitucional, y hay que entenderlo como tal. ¿Sí? En ese sentido, lo que ha sucedido pues coyunturalmente con la política actual, lo que sucede con el gobierno actual, pues es algo que sí da para que podamos pensar en que podría haber una revisión sobre ese tema al respecto. Si yo hablo a título personal, tengo la certeza absoluta de que yo sí voy a ejercer las funciones dentro del país, y que tenemos claros cuáles son las áreas de acción bajo las cuales yo voy a estar a cargo. Por eso, obviamente, usted, claro, de llegar a la vicepresidencia tendrá que sucederle al presidente en caso de su ausencia. Pero, ¿qué pasa mientras esto no sucede? Es el presidente quien le asigna las funciones al vicepresidente. ¿Cuáles serán esas funciones? Bueno, están muy claramente establecidas. Tenemos que partir que nuestra propuesta de campaña es central en devolverle la seguridad al Ecuador. El objetivo es un objetivo nacional que tenemos, y es un eje principal de campaña, porque necesitamos que el Ecuador se convierta en un territorio seguro. Porque sin seguridad no tenemos nada, Gisela. Sin seguridad no podemos circular libremente. Sin seguridad no podemos trabajar libremente. Sin seguridad nuestros hijos no pueden estudiar libremente, porque siempre vamos a tener el temor de que no regresen a casa, como acaba de suceder.
Todavía estamos viviendo un luto nacional en el Ecuador por la desaparición de estos 4 niños que realmente marcó un cierre de año trágico para todo el Ecuador. No nos olvidamos de estos 4 niños. Pero ¿cómo lograrlo? Todos hablan de seguridad, de que es necesario, es una de las prioridades en el país, pero es un país que vive otras crisis al mismo tiempo y todas son urgentes. La crisis de empleo, la crisis de electricidad, de producción eléctrica. Así es. No es, lo está señalando muy bien. Esto es multifactorial, es multi todo sucede al mismo tiempo. Las crisis no son de a una. Mientras el general se encarga de devolverle la seguridad, y no solamente estamos hablando de devolver la seguridad territorial, recuperar la soberanía del territorio ecuatoriano a la interna y sobre todo el control de nuestras fronteras, que eso es un tema que ya lo vamos a conversar. Mientras trabajamos sobre eso, devolvemos seguridad jurídica, nos encargamos de que las instituciones empiecen a funcionar de forma adecuada, que no estén permeadas por corrupción. En el caso, yo como vicepresidenta a la par estaré trabajando en el tema preventivo, trabajando en el área social, que no es un detalle menor, trabajando en temas de educación, porque nuestros niños están a la merced de la delincuencia, nuestros jóvenes están a merced. Usted me decía que es abogada, obtuvo su título, tengo aquí en la Universidad SEC, es magíster en comunicación política en la Universidad de los Hemisferios, tiene 43 años, pero ¿es la primera vez que ejerce o que tiene alguna experiencia política? ¿Es su primera vez? Es la primera vez que postulo para una candidatura, así es. Y con todas las crisis que usted misma ha mencionado, ¿cree que es momento de optar por personas que no tienen experiencia política cuando vemos que las crisis son tan duras, incluso no solo económica, social, de energía, de seguridad, sino también tenemos crisis política por la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo? Así es. Bueno, es el momento ideal para empezar una carrera política. Creo que estamos viviendo un momento histórico en este país. El hecho de que no haya tenido una candidatura previa debe de verse al contrario, de una forma positiva, porque no estoy contaminada. Yo realmente llego acá a hacer política limpia, con las manos limpias, sin ningún antecedente, con mucho conocimiento de causa, con mucho compromiso de realizar trabajo por el Ecuador. Yo creo que la lectura tiene que ser al contrario. Nosotros estamos rodeados de un equipo de personas muy capaces, pero nosotros siempre estaremos al frente liderando porque tenemos conocimiento de las necesidades de este país y de las acciones emergentes que tenemos que tomar. Cristina, le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado y estaremos muy pendientes también del debate vicepresidencial. Muchas gracias, Gisela, te agradezco por este espacio y pues estamos muy expectantes todas las candidatas sobre el debate vicepresidencial. Y el candidato, el otro, porque hay un hombre también, por supuesto, que va a ir. Vicepresidencial, no, por eso hablé en general. Estamos expectantes respecto a este tema. Hay algunas circunstancias, algunos detalles que no ha habido claridad desde el inicio del proceso. Nosotros, algunas candidatas, nos unimos y le dimos impulso para que se realice. Y pues bueno, llegamos a este punto con muchos cambios de última hora, con muchas cosas que se nos informan. No tenemos medios públicos que nos cubran y eso pues nos lo anunciaron apenas hace 2 días. Y sí genera malestar a la interna, porque así como la cobertura para que se conozca las propuestas de los candidatos a la presidencia, es tan importante que se conozca lo que los candidatos a la vicepresidencia tenemos que decir. Así es, estamos de acuerdo. Y sin embargo, estaremos pendientes porque es un ejercicio democrático necesario para el país. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gisela. Nos acompañó Cristina Carrera, ella es candidata a la vicepresidencia por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.